Bienvenidos a todos. Aquí yo soy Marvin en la provincia de Madrid y con el objetivo de ayudar a la gente a descubrir la Biblia, descubrir a Dios leyendo la Biblia. Así siendo discípulo y haciendo discípulos. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Shane. Se va a presentar y va a decir qué hace y dónde vive. Hola, buenos días. Soy Shane, soy australiano y vivo en Asturias. Los de aquí me llaman asturaliano, como la mezcla de los dos. Y bueno, sí, llevamos un tiempo aquí ya y estamos tratando de hacer lo que haces tú también, Marvin. Ujú. Muy bien. Entonces, entiendo que ya llevas un poco de tiempo con grupos de descubrimiento, el movimiento de hacedores de discípulos. ¿Cómo te enteraste de esto y qué te llamó la atención de esta manera de estudiar la Biblia? Sí, fue un proceso largo de enterarme de esto. Cuando llegamos, mi mujer y yo tuvimos una visión de trabajar eh, en la plantación de iglesias, pero por medio de la Iglesia Nacional. Porque vemos que al salir, nuestro ministerio va con nosotros, a menos que hayamos invertido en algo más permanente, más establecido. Y en este caso, la Iglesia Nacional es lo que Dios ha establecido en esta tierra hasta este punto. Entonces, fuimos a una iglesia, pensamos que Dios nos estaba dirigiendo a una iglesia en particular, que para nosotros fue un poco de sorpresa porque no era el formato que estábamos acostumbrados. Y fuimos a esa iglesia. Cuando llegamos, hablábamos con un anciano y nos dijo, bueno, hemos estado orando que Dios nos enviara más personas para ayudarnos. Y dijo que, bueno, no esperábamos que viniera en la forma de dos jóvenes australianos. Entonces fue hace un tiempo, porque ahora no soy tan joven. Pero sí, llegamos y entonces estuvimos aprendiendo el castellano y estudiando la cultura de la Iglesia Nacional también a la vez. Entonces, nuestro papel en aquel tiempo fue ayudar a la Iglesia a cumplir con su papel misionero, en concreto con una iglesia local, pero en general ayudando a la Iglesia española a hacer lo mismo. Entonces fuimos buscando entre opciones de cómo compaginar lo que vimos y lo que entendimos por las conversaciones que tuvimos con pastores, con líderes de la iglesia, con personas de la iglesia, con, eh, con la realidad de que en la ciudad donde vivo viven 300.000 personas sin conocer a Cristo. En la provincia, en Asturias, 1.100.000 personas realmente sin la esperanza que tenemos en Cristo. En España en general, 46, 47 millones de personas. Entonces, cómo podría llegar una iglesia de 100 personas o una serie de iglesias relativamente pequeñas, llegar a estas cantidades de personas? Entonces, fue un proceso de tratar de compaginar la realidad que vimos y que entendimos de la Iglesia española con la realidad de la sociedad. Y siempre me llamó la atención una iglesia más orgánica eh, porque veo que es necesario tener un contacto personal e íntimo con otros creyentes, ¿no? No simplemente para hacer un domingo, ser servido y vamos a casa, como vemos mucho en el proceso consumidor de la iglesia. Las personas llegan a ser servidos y luego se van hasta el domingo que viene. Entonces, siempre me llamó la atención esto. Y estaba hablando con un compañero de ministerio que trabaja en otro país y me comentaba de lo que había aprendido de esto, de grupos de descubrimiento. Me llamó mucho la atención y empecé a investigar un poco, y eso fue en 2011, me parece.
El año siguiente tuvo un entrenamiento, pero no podía asistir. Y el año siguiente, en enero de 2013, fui entrenado y me enteré por completo de lo que son los grupos de descubrimiento o lo que es este modelo de ministrar a las personas, de discipular personas que se convierten en ser discipuladores y así sucesivamente. Entonces, eso fue un poco del proceso y luego tratamos de integrar el modelo en nuestra iglesia local y fuimos poco a poco entrenando, probando, hicimos ejemplos y luego poco a poco empezamos a practicar el modelo a nivel de la iglesia. Ujú. Entonces, ya empezaste a hablar un poco de experimentar esas cosas. ¿Cuál ha sido tus experiencias con grupos de descubrimiento y, bueno, también el valor o la importancia de ver a un no cristiano descubriendo la Biblia, ¿no? Mm. Sí, ha sido una experiencia fantástica. En este principio que te comenté, empezamos con unos grupos de creyentes para probar el modelo, para ver si funciona, si era algo que podríamos aplicar a nivel de la iglesia y a nivel personal, porque cada miembro tiene que hacerlo también. Entonces empezamos a hacerlo y nos sorprendía muchísimo el valor de eso, porque pensamos, bueno, un estudio inductivo para no creyentes tiene que ser muy básico, tiene que ser muy sencillo y ya estamos a otro nivel, ya necesitamos más doctrina, más no sé qué. Pero nos sorprendió la profundidad a que pudimos llegar como creyentes, con años en el Evangelio, con experiencia, con entrenamiento bíblico o misional o lo que sea. Y entonces empezamos a hacerlo y nos sorprendió tanto que lo pusimos por obra, tanto a nivel de la iglesia como en la comunidad y en las oportunidades que tuvimos. Entonces, entrenando a algunas personas de la iglesia, algunas personas que ya se han entrevistado, pues encontraron personas y nosotros también encontramos personas con que compartir sí, este proceso de descubrimiento de Dios por medio de la lectura de su palabra. Y fue una experiencia radical para nosotros, porque siempre antes fue un proceso de pensar que esto depende de mí, esto depende de qué tan bueno es mi presentación evangelística. Estoy orando lo suficiente para lograr eso. Y fue realmente una idolatría, fue el contrario de lo que confesamos, que dependía mucho de nosotros. Y esta es la misión de Dios, no depende de nosotros. Por su gracia, por su misericordia, nos incluye, nos invita a participar en esto con Él. Entonces, dejar estas cosas atrás y ver cómo la palabra misma o cómo las personas se enfrentaron con la palabra misma, con Dios a través de su palabra, fue una experiencia impresionante, porque pensamos que, bueno, tenemos que dar una introducción o que tenemos que ayudar a la gente a entender o lo que sea. Y al final, simplemente entre la persona y Dios, por medio de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, esas personas llegaron a entender cosas que incluso con nuestro entrenamiento bíblico o lo que sea, no habíamos llegado a ver. A veces es por el entrenamiento bíblico, porque tiene ciertos formatos y maneras, pues no llegamos a ver ciertas cosas. Entonces, en los primeros estudios, me acuerdo con un joven con que empecé con él y su grupo. Era él y su novia y la hermana de su novia. Era un pequeño grupo y este joven decía cosas. Llegamos al estudio de Génesis 22 con Abraham y Isaac. Y dijo algo tan sencillo como: me llama la atención que Abraham dio a su hijo las cosas no peligrosas. Le dio la leña,
y no el cuchillo y el fuego. También se puede ver de otras maneras, pero para él fue importante porque vio a través de lo que estaba aprendiendo sobre Dios, vio algo de Dios y su manera dentro de esa historia. Y por él fue un cambio radical en ver a Dios directamente, no por medio de la religión, porque había estado en un colegio de monjas y había escuchado de esto toda su vida, pero estaba enfrentado con Dios mismo a través de su palabra y cómo descubría cosas que no habíamos considerado. Y ese es un ejemplo, es un ejemplo sencillo, pero hay muchos más, donde ves la persona conectar directamente con Dios por medio de su palabra. Entonces, sí, ha sido una experiencia genial. Algunas menos positivas. Este chico de que te comenté ya vive una vida con Dios y otros no tanto. Uno durante la cuarentena que me puso en contacto, otro contacto de Cataluña y luego llegué a hablar con esto por Zoom. Y los primeros estudios estoy pensando, bueno, esta es una persona de paz, esta es una persona muy clave que Dios está utilizando. Y entre el segundo estudio y el tercero, nada. Él empezó a dudar y ya no quiere más. Que es como si fuera encendido y luego apagado. Fue un cambio de día y noche. Y entonces hay experiencias muy positivas, hay experiencias muchos menos positivas en ese sentido, pero incluso en ese caso, por medio de lo que hemos aprendido, sabemos en quién queremos invertir y lo tenemos claro. Entonces no es un proceso que tenemos que dudar o debo invertir más en este chico, a lo mejor no, este chico me dio claramente que no cree en nada y que lo que estaba viendo en la Biblia fue para él ofensivo. Entonces no quería seguir. ¿Vale? Pues si no quiere seguir, en el momento que él quiere seguir, estoy aquí. Pero no tengo que invertir en él en este momento porque Dios no está obrando ahí. Entonces, sí, tenemos un modelo que nos ayuda a saber dónde invertir y que también está transformando vidas de personas, vidas de grupos. Y Sí, eso ha sido mi experiencia. sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. A ver, yo estoy pensando en lo que estabas diciendo, que nosotros tendemos a ser los mediadores. O sea que en nuestro pensamiento, si no lo cuidamos, nosotros nos ponemos entre la persona y Dios, en vez de llevarles o sea que siempre debemos tener un testimonio, ¿no? Y eso es justamente hoy en el gimnasio. Hace una hora estuve en el gimnasio con unos amigos ahí no cristianos y le estaba contando la misma cosa. O sea que yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y son grandes cosas. Porque han sido decepcionados ellos por lo que han experimentado en el pasado. Entonces yo directamente le dije, yo ayudo a la gente a descubrir a Dios leyendo la Biblia. Entonces, primero doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero después, y empezamos a hablar, y me hacía más preguntas y decía, bueno, en ese momento tú debes ir a la Biblia, por ejemplo. Porque hablábamos de tantos libros, bueno, los 66 libros de la Biblia y el hilo de continuidad que hay. Entonces yo le dije, por ejemplo, tú debes ir y leer Isaías 53 para darle un poco de interés, porque para mostrarle que hay una continuidad. Y me hacía más preguntas, pero yo le decía, mira, en ese momento, hasta aquí doy mi testimonio de Dios, pero después tú tienes que leer la Biblia. Y no tenía Biblia y ha aceptado a Qué recibir uno. bueno, Entonces, qué bueno. Sí, sí, efectivamente, sí, tenemos que dar testimonio, pero estaba con un grupo anoche, porque estoy entrenando un grupo en Vigo en este momento,
Y en el entrenamiento que hacemos, miramos a lo que corresponde a Dios en su misión hacer y lo que nos corresponde a nosotros. Y el grupo, y por tradición, muchas veces nos ocupamos del papel de Dios. Tratamos de arrastrar a las personas a Dios, tratamos con nuestros esfuerzos evangelísticos en oración de salvar a estas personas y luego les enseñamos y vemos claramente en Juan 6 que es Dios que arrastra, que es Dios que salva, que es Dios que enseña. Ujú, Entonces, ¿con qué nos ocupamos nosotros? Si Dios ujú, hace lo que hemos sido entrenados a hacer, y eso, si queremos ocupar el papel de Dios, en primer lugar no lo vamos a hacer igual que Él, o, ¿sabes? Él es Dios. Pero también nos ponemos como mediador entre Dios y estas personas. Y Dios quiere una relación directa e íntima con cada persona. Y yo creo que por algunas prácticas, algunas tendencias que tenemos en la misión o en el evangelismo, que hemos creado una dependencia del ser humano, aún siendo evangélicos y no católicos o otra cosa. Y nos hemos puesto como mediadores entre Dios y su pueblo. Evidentemente, tenemos un papel sacerdotal. Eso lo dice el apóstol Pablo, pero no corresponde a ser un mediador entre Dios y su pueblo, sino de facilitar la conexión de Dios con las personas. ujú. Entonces, justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál ves como la importancia para nosotros de entrenarnos y prepararnos a ser discipuladores? Eh, para los que pasan por este proceso, no hace falta un entrenamiento. Las personas que nacen, entre comillas, con este paradigma, ya saben qué hacer. Pero nosotros, que llevamos años en una iglesia tradicional, a pesar de la, eh, de la denominación, pues muchas veces hemos heredado formas y maneras e incluso valores en el cómo, en el hacer de la misión o nuestra estrategia evangelística. Y este es otro paradigma. Por un lado, estamos hablando de algo en que desde el primer momento estas personas tienen una conexión directa con Dios. En el otro, siempre estamos alimentando a estas personas a través de nuestra experiencia y limitado por nuestras limitaciones, sean personales, sean intelectuales, sean lo que sean, pero tenemos nuestras limitaciones. Entonces vamos alimentando a esas personas y depende de lo que está predicado el domingo, depende si esta persona asiste a un grupo entre semana, una célula o algo así, o si esta persona decide leer la palabra y orar, porque muchas veces hemos visto personas que reciben a Cristo en un momento y luego se sienten en el banco y su dieta espiritual consiste de lo que recibe del púlpito. Ujú, Entonces es un cambio un poco radical de paradigma. Entonces, personas como yo, por ejemplo, que nací espiritualmente dentro de ese contexto de recibir lo que me es dado, es importante, sí, es muy importante que tenga como una entrada a la autopista, que, que sé el por qué y el cómo de lo que estamos hablando. Porque con este cambio de chip eh, es necesario que entienda y que sepa qué hacer. Entonces, en vez de simplemente seguir con lo que he aprendido por medio o heredado por medio de la cultura, bueno, es necesario que sepa qué hacer y el porqué de eso. Entonces, el entrenamiento sirve para hacer esta transición. Es como la entrada a una autopista que para llegar a la autopista necesitamos saber
saber llegar y el porqué y todo esto. Entonces sirve de esta manera. Para las personas que nacen en este paradigma no es necesario porque no saben otra cosa. Esto para ellos es el ADN que han recibido. Pero el cambio de ADN, no de ADN porque seguimos como hijos de Dios, eso no cambia evidentemente, pero el ADN de nuestro formato, de nuestras creencias en cuanto al evangelismo, la misión de Dios, nuestras creencias eclesiásticas, estas cosas sí tienen que ser cuestionados y luego ofrecemos un planteamiento nuevo para que las personas puedan llegar a ser efectivos en su misión personal y hacer discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que realmente es lo que estamos buscando. Ujú, Somos relativamente pocos en España o en el mundo, incluso en distintos lugares. Y para llegar a las poblaciones grandes que nos rodean, que no tienen la esperanza de Cristo, necesitamos algo que nos va a permitir llegar más allá que nuestro cuerpo físico, nuestra energía personal o nuestros dones que nos permiten. ujú. Sí, sí, sí. Así es urgente alcanzar a una población tan grande que aún no lo conoce, ¿no? Y Ujú. lo queremos encontrar la manera de obedecer la palabra y encontrar la manera de multiplicar discípulos para alcanzar todas esas personas. Eso es. Sí, Mm. la, Sí, la mies es madura, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y ese fue el texto que estudiamos anoche en el entrenamiento, lo de Lucas 10. La mies es Ujú, mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor que envíe más obreros a su mies. Y la próxima palabra que dice el Señor Jesús es id. ujú, Entonces Dios levanta de la propia cosecha más obreros para seguir la cosa. Y así vemos que si hago discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, ese sigue el formato, la forma ujú. que el Señor Jesús Sí. Y él lo ha hacía, destacado. aunque los discípulos entendían muy poco en ese momento, pero ya desde el comienzo les enviaba ya. Sí, Sí. sí, sí, cierto. Sí, evidentemente el Señor Jesús no había muerto ni resucitado, ni entendían estas cosas. Y algunos dudaban de la cosa hasta que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, sí, sabieron muy poco, pero llegaron y ministraron y sanaron y predicaron. Ujú, Y, bueno, ya somos fruto de lo que hicieron ellos. ujú. Entonces, ¿qué palabra de ánimo tienes para los que quieren comenzar grupos de descubrimiento? Yo creo que merece la pena probarlo. Yo creo que merece la pena ser entrenado y tratar de poner estos principios por obra. No es algo que te va a, bueno, no es algo que va a salvar un país entero en un día. Eh, entonces, mi palabra de ánimo es pruébalo y ser constante en hacerlo, porque los resultados no dependen de nosotros, pero sí queremos ser fieles en lo que hacemos. Y esta es una manera de ser fiel según la palabra de Dios, de hacer lo que debemos de hacer como parte de su pueblo. Entonces, mi palabra de ánimo es hazlo y sigue haciéndolo. Y vais a ver cosas increíbles, pero sí puede tardar un poco también. Entonces no es algo que de un día a otro va a cambiar el mundo, pero sí, poco a poco va a cambiar cómo eres y tu relación con Dios, cómo eres como un discípulo, y también va a empezar a cambiar las personas que te rodean. Y esto tiene la capacidad de acelerar eh, con la multiplicación, Ujú, acelerar muy rápidamente. Entonces, no estamos frenando la difusión del Evangelio por este modelo. Este es ujú, muy importante. Entonces, mi ujú. palabra de ánimo es hazlo.
y Sí. siga haciéndolo. Pero hazlo con otros también. Eso es muy importante, que no tratemos de hacerlo solo. Siempre es importante hacerlo con otros porque es un cambio, es un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, a lo mejor. Entonces es importante que lo hagamos con otros. Ujú. Sí, sí. Mira, mencionaste un poco porque normalmente cuando hablamos de movimientos de hacedores y discípulos suena rápido, ¿no? Ujú, Pero el sí. asunto es que al comienzo, cuando la gente está descubriendo la Biblia, esto tiene su tiempo. Hay que darle a la gente este tiempo de ir de Génesis a Jesús y a través de varios pasajes para que ellos realmente aprendan a obedecer. Y esto tiene su tiempo, tuvo su Ujú. tiempo. También Jesús pasó tres años con los discípulos y el movimiento no comenzó enseguida. No, Entonces es no, ir lento para luego ir rápido. Ir lento al correcto. comienzo para luego ir rápido. Sí, sí. Porque, ya. Porque tiene la capacidad de multiplicarse. Y eso no nos corresponde a nosotros, el fruto no damos nosotros, bueno, internamente y personalmente sí, pero el fruto de multiplicación, eso da Dios. Entonces, lo que no queremos hacer es frenar el Evangelio. Y es posible que algunos modelos sí frenan el Evangelio porque el Evangelio depende de una persona en concreto o de los dones de una persona o un maestro o una iglesia o lo que sea. El Evangelio no depende de nadie. Tenemos que someternos al Evangelio, no ponernos por encima del Evangelio. No nos somete a nosotros el Evangelio, sino al revés. Y en ese sentido, puede extenderse rápidamente. Y hasta ahora no lo hemos visto en España. Estamos orando que sea así en un momento no muy lejos y queremos verlo con nuestros ojos si Dios quiere hacerlo. Pero sí, puede extenderse rápidamente, pero lo importante es la fidelidad, nuestra fidelidad y nuestra perseverancia. Ujú. Bueno, muchas gracias, Shane, por este tiempo. Gracias a Ah, ti, Marvin. sí. Para los que nos escuchan, acuerdan que pueden contactarse con nosotros. Somos un equipo con Shane, con varios otros en nuestro equipo. Ya vamos conociendo un poco el equipo más grande, que no somos solamente nosotros. Shane ha estado parte y Moisés y Isabel han sido una gran parte del entrenamiento aquí en España, en Portugal. Y sí, entonces, si quieren saber más de nosotros, pueden contactarnos en hacedoresediscípulos1@gmail.com. Y muchas gracias por estar con nosotros en este momento, aprendiendo juntos de la palabra y aplicándolo. Y si te ha gustado lo que has aprendido hoy, compártelo con otros para que eso sea de provecho. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.